Escribe acerca de las causas y efectos de la migración, efectos, políticas, cambios de las leyes del ingreso al país, económicas, mayor fuerza laboral en el país receptor, culturales, mestizaje, intercambio cultural, sociales, cambios demográficos, psicológicas, estrés, ansiedad y depresión. Causas, políticas, golpes de Estado, violencia política, persecuciones, económicas, pobreza extrema, culturales, estudios en el extranjero, sociales, inseguridad, desempleo, ecológicas, desastres naturales, efectos del cambio climático, bélicas, guerras civiles, estolidad de fuerzas extranjeras. ¿De dónde provinieron los primeros pobladores de México? En el caso de México, podemos afirmar que los primeros grupos humanos llegaron al país hace 22.000 años provenientes del norte. La mayor parte de ellos se establecieron en el nuevo territorio, emigrando otros a América Central y a los declives de la cordillera de los Andes en el sur. Describe la geografía del continente americano. Corresponde a la segunda masa de la Tierra más grande del planeta, después de Asia, en una extensión aproximada de 42.111 kilómetros cúbicos. Se extiende del norte a sur desde el cabo Morris Jesup, 83 grados norte, Groenlandia, en el océano glacial ártico, hasta el pasaje de Drake que separa el continente americano de la Antártida. Escribe los nombres de los países norteamericanos: Canadá, Estados Unidos y México. Centroamericanos: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá. Y sudamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa. ¿Qué países son latinoamericanos? ¿Por qué se designan así? En su acepción más simple, América Latina suele referirse exclusivamente a los países de habla española y portuguesa del continente americano, incluyendo a Puerto Rico, aunque sea Estado libre asociado de los Estados Unidos de América. ¿Por qué en los países de Latinoamérica, después de su independencia, ha existido inestabilidad económica y miseria, malos gobiernos y violencia? El aumento del desempleo, la pobreza y la desigualdad podría intensificar las tensiones sociales latentes en los países latinoamericanos y afectar su actividad económica. La brutal caída de los ingresos genera tensiones sociales y desafíos a la política fiscal, argumenta el economista Daniel Titelman de la CEPAL. ¿Cómo se pretende explicar el fenómeno de la pobreza? Las concepciones estándar de la pobreza son engañosas y generan políticas económicas inadecuadas porque no toman suficiente en cuenta la distribución del ingreso. El bienestar económico es una gran medida socialmente contingente y la pobreza es un fenómeno de la desigualdad, así como un fenómeno de la falta absoluta de ingresos. Las metas de desarrollo del milenio, centradas sobre el ingreso absoluto, conducen a enfoques técnicos de la política que dejan sin examinar los orígenes sociales básicos de la pobreza. En una gran medida, los pobres son pobres porque carecen de poder, y no tienen poder porque son pobres. Cuando el poder se toma en cuenta, el foco de la política económica cambia hacia cuestiones como la reforma agraria y el control efectivo de las acciones del Estado. Una consecuencia de este enfoque es que en lugar de hacer las cosas para los pobres, la política debe crear las condiciones en que los pobres pueden obtener poder y cambiar su propia situación. Se critican desde una perspectiva varios aspectos de la estrategia de la MDM. Explica la relación entre religión y pobreza. La riqueza en el estado de ser el beneficiario o propietario de la acumulación grande de capital y poder económico. La religión es un sistema cultural, a menudo implica creencias en fuerzas sobrenaturales y puede pretender proporcionar un sistema moral o un significado de vida. Escribe acerca de los que hace que existan países ricos y países pobres. Lo que hace la diferencia entre los países ricos y los países es la actitud de las personas y sus valores. La diferencia entre pobres y ricos tampoco está en sus recursos naturales, pues Japón tiene un territorio muy pequeño y su 80% es montañoso, malo para la agricultura y ganado. La riqueza de un país se define como un conjunto de bienes
como que cuenta para satisfacer las necesidades de su población. En otras palabras, el volumen de producción total del país, concepto que postuló la escuela clásica a la cual perteneció Adam Smith. Los países pobres son pobres porque son dirigidos por reducidas élites que organizan la sociedad para su propio beneficio a expensas de la ciudadanía. Las instituciones políticas y económicas moldean los incentivos en la sociedad, es decir, el proceso político determina qué instituciones económicas tendrán un país. Nombre de algunos de los países más pobres del mundo: República Islámica de Afganistán, Burundi, Liberia, Haití, Uganda, Burkina Faso, Ruanda, Unión de la Isla de Comoras. ¿Te parece que estilo de vida en Estados Unidos es admirable? Sí, porque se puede vivir una larga vida con salud estable hasta la vejez, pues la calidad de vida es el ámbito de la salud considerada como uno de los mejores comparado a otros países. ¿Por qué muchas personas buscan emigrar a Estados Unidos? La mayoría de mexicanos en el extranjero residen en los Estados Unidos. Cada vez son más mexicanos que emigran hacia otros países de Hispanoamérica y continentes por motivos esenciales laborales, conyugales, educativos, aunque también lo hacen por razones familiares o personas para el desarrollo en apertura de un negocio o alguna empresa mexicana. Igualmente, México recibe una considerable cantidad de inmigrantes de otros países. Reflexiona acerca de la emigración de África a Europa. Es evidente que la mayor parte de la emigración africana tiene como destino países de ese mismo continente. Las causas han quedado apuntadas: crisis económicas, guerras, hambrunas, miseria, precariedad, dictaduras, catástrofes naturales, expoliación de los recursos naturales. Es bonito estudiar en Alemania. Alemania es una de las principales potencias económicas mundiales, motor de Europa y exportador de primera categoría. Un lugar perfecto para estudiar tanto para programas relacionados con las diversas ingenierías como la gestión empresarial y los negocios. Las universidades alemanas tienen una gran variedad de programas internacionales, por la que para un estudiante de fuera no es difícil encontrar un área de estudio para la que pueda interesar. Farmacia o medicina gozan también de un merecido reconocimiento internacional. ¿Qué es el derecho humano a no ser esclavizado? Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y trata de esclavos están prohibidos en todas sus formas.